Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo, un espacio en el que escucharás consejos para que tú, como papá, no tengas mayor gozo que este. Oír que tus hijos andan en la verdad. Empecemos. Hace unos días estaba viendo a mis hijos jugar béisbol y los vi y dije yo, esto va a acabar mal. Pero no sé si te ha pasado que ves y dices, alguien se va a lastimar, alguien se va a pelear, alguien se va a enojar. Lo piensas y no haces nada. Eso me pasó. Vi a mis hijos, vi en dónde estaban, vi lo que estaban haciendo, vi cómo se estaban hablando entre ellos y dije, esto va a acabar mal, y me seguí. ¿Me seguí? No hice nada. 37 segundos después escuché el grito de uno de ellos. ¡Ah! Y se había dado un santo guamazo, así, raspón en el costado, tuve que correr, ponerle pomada, así un guamazazazo. Y me dio un coraje, porque yo lo vi y no hice nada. Y no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa cuando Dios me dice, haz esto, y no lo hago, y entonces me doy un guamazo o pasa algo malo, y es como, ¡oh, Yo sabía que tenía que hablar con esta persona y no lo hice y hoy tengo un broncón. Yo sabía que tenía que decirle a mis hijos, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese tono? Y estoy convencido de que si yo hubiera hecho mi parte de papá y simplemente haberles dicho, chavos, ¿qué onda? ¿Por qué se están hablando? ¿Están jugando o están peleando? Hubiera desactivado el guamazo que mi hijo se llevó. Y de verdad me ardo conmigo mismo y me da un coraje conmigo mismo cuando me quedo callado y no hago lo que me toca. Y estaba como reflexionando en esto, como en este podcast de no hay nada peor que no hacer nada. Como hijo de Dios, como discípulo, como hombre, como mujer, como papá, como mamá. Cuando tienes que hacer algo y no lo haces, me gusta más cuando me equivoco porque me adelanté o porque hice algo que no me tocaba y como que pido perdón, pero cuando sé que tengo que hacer algo y no lo hago, híjole, de verdad esas son las que más coraje me dan. Y me llevó a pensar a la historia de el sacerdote, el libro de Samuel en el Antiguo Testamento empieza con una historia bien fuerte. No sé si la conoces, pero te la platico. El sacerdote está de parte de Dios, Dios le habla y el sacerdote le habla al pueblo. Y el sacerdote tiene 2 hijos. Y los hijos todo mal. Dice la Biblia que se acuestan con mujeres, que roban del sacrificio, que abusan de la gente, que se aprovechan de que son los hijos del sacerdote y le quitan a la gente cuando llevan sacrificios a Dios. Y ahora sí que se apañan el sacrificio de Dios y se lo roban para ellos mismos. Y chécate lo que dice la Biblia, que Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, incluso los regaña. Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y ahí quiero que te detengas un segundo y que pensemos qué tan importante es ante el Dios escuchar su voz. Y qué tan importante es que nosotros formemos y le modelemos y entrenemos a nuestros hijos a escuchar nuestra voz. Ojo, no es de que te oigan. Es este escuchar como el de Deuteronomio que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Es ese escucha, es ese Shema de pon atención, detente, escucha y responde a mis palabras. Los hijos de Eli escuchaban, dice, no escucharon la voz de su padre. Lo oyeron el regaño, pero no escucharon la voz de su padre. Se me hace bien interesante cómo la Biblia usa y ese verbo escuchar, porque las palabras salieron de la boca del sacerdote Elí, entraron en los oídos de sus hijos, pero sus hijos no escucharon. Y yo me quedo pensando, ¿cuántas veces yo hablo y mis hijos no escuchan mi voz? Y que yo le puedo decir a mis hijos, apaguen la tele, vénganse a cenar, y ellos no escuchan mi voz y me ignoran. ¿Y qué hago yo si mis hijos no escuchan mi voz? Y ojo, ahí te va. Esta está para que la caches y la proceses. ¿Qué hago yo cuando mis hijos no me escuchan? Porque si yo modelo, entreno, capacito, formo a que mis hijos no me escuchen y no pasa nada,
así será su relación con Dios. Dios tendrá que tratar con ellos para que ellos empiecen a escuchar. Y si nosotros formamos el hábito de yo hablo y no me pelas y está bien. It's okay, dijeron en Dominicana. It's okay. Mi papá me dijo que apague la tele, pero it's okay. No lo tengo que hacer. Mi mamá me dijo que venga a la mesa y me siente a cenar, pero it's okay. Yo no le hago caso a mi mamá cuando me habla. ¿Por qué? Pues porque me habla 14 veces y luego empieza a gritar y luego me cuenta hasta 3. Y ahí ya cuando veo que se le empieza a saltar la vena y cuando empieza a ponerse el ojo así que le empieza a saltar, ya voy. Y entonces ya obedezco. Pero ya me quedé 7 minutos más viendo la tele. Y como papá, entrené a mi hijo a no escucharme. Y ahí te va lo que le pasó a los hijos de Elí, que no queremos que le pase a nuestros hijos, pero que les va a pasar si nosotros los entrenamos a no escucharnos. Y ojo, no estoy hablando de ser dictadores, autoritarios, ¿no? Así no es Dios. Dios negoció con Abraham. Voy a destruir esta ciudad. No, Señor. Y Dios escucha a Abraham. No, porque si hay 50 hombres justos, no vas a perdonar esta ciudad, Dios. Y Dios le gusta platicar con Abraham y llegan a un acuerdo. O sea, ese es un buen padre. Pero Abraham escuchaba a Dios. Y cuando Dios decía, esto va, Abraham decía, sí, Señor. Había una relación, había un entendido de quién era la autoridad y que a Abraham le conviene escuchar a Dios. Y Moisés escuchaba a Dios. Y Jesús escuchaba a su Padre. Jesús se separaba de sus discípulos para escuchar la voz de su Padre antes de tomar una decisión. Jesús se va a orar al jardín de Getsemaní porque escuchó una instrucción de su Padre y él no quiere obedecer. Y puede ir y decirle a su Padre, Padre, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Jesús escucha la voz de su Padre. Y dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia. Y yo anhelo, primero para mí, primero para nosotros como papás, escuchar a Dios. Y que cuando Dios hable, me gusta que dice Pastor Quique, si toda la creación obedece a Dios, si cuando Dios dice hágase la luz le obedece, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no obedecería? ¿Por qué yo no escucharía? Entonces empieza conmigo. Escucho la voz de Dios y obedezco. Y luego le regalo a mis hijos un entrenamiento, un día tras otro día, una instrucción tras otra instrucción. Desde que son chiquitos, desde que aprenden a gatear, yo los empiezo a entrenar, a escuchar mi voz, la voz de mi marido, la voz de mi esposa. Nuestra voz la escuchas. Y eso representa, cuando yo digo algo, tú lo haces. Porque lo estás formando para que no se parezca a los hijos de Elí, para que tenga una vida larga. Déjame te platico lo que le dijo Dios a Elí. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Y me quedé pensando y Alan me decía, ¿cómo un papá puede estar honrando a sus hijos más que a Dios? Y la verdad es que yo te platico, yo como honro a veces a mis hijos más que a Dios, cuando Dios me dice, corrige a tus hijos y no lo hago. Cuando Dios me dice, forma en ellos obediencia, forma en ellos carácter. Cuando yo veo su pecado, que mi hijo acaba de mentir y me sigo y no hago nada. Honro a mis hijos más que a Dios. Cuando mis hijos pecan y no hay consecuencia. Y el hombre de Dios que vino a hablar con Elí le dijo, como tú no me honras, tus hijos, los dos, van a morir el mismo día. Y está bien gacho como papá que tus hijos, que solo tengas 2 hijos varones y que los 2 mueran el mismo día, más en esa cultura, porque era tu descendencia, era tu legado, era tu nombre. Eran los hijos de Elí y que iba a quedar la descendencia de Elí a posteridad. Y Dios dice, por cuanto tú honras a tus hijos más que a mí, ya no va a quedar tu nombre y la casa de tu padre va a ser olvidada. Y literal, pasa capítulos después, están los filisteos y llega el reporte a Elí y le dicen, estaba la guerra contra los filisteos estaban ganando y tus 2 hijos murieron. Y dice la Biblia que Elí ya estaba grande, tenía 98 años, ya estaba ciego, se cae del banco,
se rompe la nuca y se muere. Y es una historia triste, porque un hombre de Dios que hablaba de parte de Dios, que Dios lo usó para levantar al profeta Samuel, el que ungió a Saúl, el que ungió a David. O sea, estamos hablando de Samuel, fue entrenado bajo el cuidado de Elí. Pero con sus hijos, Elí sí les llamaba la atención. ¿Por qué hacen esto, hijos míos? No es bueno que hagan esto, hijos míos. Pero los niños o los adultos o los jóvenes lo seguían haciendo y no pasaba nada. Y te lo platico así como en confianza, me pega mucho a mí eso. Porque yo puedo regañar a mis hijos porque están haciendo algo equivocado. Te dije que apagaras el iPad y me doy cuenta que te escondiste y lo seguiste viendo. Y entonces, ¿qué hago? Ya te dije que lo apagues. Ay, sí, perdón. Y entonces ya lo apaga. Bueno, ya vete a dormir. En efecto, no pasó nada. Él me desobedeció y no pasó nada. Y yo le acabo de dar una lección de vida. Si desobedeces, no pasa nada. O peor aún, yo le digo a mi hijo, deja de hacer esto, haz esto, y me ignora, no me escucha. Y entonces yo me digo a mí mismo, es que tiene sueño, es que está cansado. ¿Te ha tocado? Que a veces hacemos eso y entonces nos justificamos a nuestros hijos para no tener que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Yo soy el primero, culpable. Sí, es que está haciendo berrinche porque tiene sueño. Es que me está gritando porque está cansado. Es que le duele mucho y entonces por eso me está dando patadas. Uy, ¿por qué honramos a nuestros hijos más que a Dios? Si tan solo le tuviéramos temor a Dios, si tan solo viéramos el pecado de nuestros hijos con el peligro, el potencial daño destructor sobre la vida de ellos, sobre nuestra descendencia, sobre su matrimonio, sobre nuestros nietos, creo que seríamos más prontos para decir, no, mi hijo tiene que entender. Esta mentirita que me acaba de decir, a él lo está metiendo en una prisión y yo lo voy a sacar de la cárcel, yo lo voy a sacar de las tinieblas porque se está acostumbrando a mentir y a justificar sus errores y yo no quiero que él viva en la cárcel porque tengo temor a Dios y su pecado lo va a destruir y voy a hacer todo aunque me incomode, aunque me duela, aunque le duela a mi hijo, pero yo le voy a estorbar para que deje de pecar porque lo amo, porque lo quiero bendecir, porque no quiero que mis hijos se mueran el mismo día. Y no digo que va a pasar eso. Estoy platicándote la historia del sacerdote Elí. Y que no queremos esa vida. Y es cansado, sí. Y nuestra carne nos estorba, y nuestro pecado, y nuestros ídolos, y el tratar de justificarnos. Y yo soy el primero en decir, y el ser fariseo, y el ser legalista me estorba y me frena de hacer mi trabajo y mi orgullo no me permite ver el pecado de mis hijos. ¡Ah! Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias a Dios por Jesucristo. Y en Él hay esperanza. Y cuando me equivoco y no hago nada y le digo, Dios, perdóname, otra vez, ahí está. Ahora sí que ahí está el Mau de necio. Perdóname, Dios, ¿me perdonas? Ahora sí, la próxima vez que yo vea un riesgo, no me voy a quedar callado, porque amo a mis hijos y no quiero que se lastimen. La próxima vez que mi hijo peque, aunque su pecado para mí no sea grave, no lo voy a tolerar, porque amo a mi hijo. Y la Biblia dice que el pecado destruye y mata y roba, y yo quiero que tenga vida y vida en abundancia. Y hay esperanza, y si ya me equivoqué hoy puedo corregir. Y si en la mañana no hice mi chamba de papá y permití y toleré pecado, en la noche puedo amar a Dios y temer a Dios y ser sabio y corregir. Y que sí pase algo cuando mi hijo peque y que mi hijo aprenda obediencia como Jesús aprendió obediencia. Ese es mi anhelo para mí y te lo quería platicar por si tú también estés como yo batallando con este tema de la constancia, de hacer lo correcto una y otra vez, porque te lo digo, te lo firmo, te lo prometo, a su tiempo segaremos si no desmayamos.
gracias por habernos escuchado hasta ahora. Si sabes de algún amigo o alguna amiga que necesite escuchar esto, mándaselo, por favor, bendíceles. Y si hay algún tema que quieres que tratemos, escríbenos en nuestras redes sociales y con gusto lo atenderemos.